Eclesiastés capítulo 12, versos 9 al 14. ¿Lo tiene? Leo así en favor de ustedes. El predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo. Y reflexionó, investigó y compuso muchos proverbios. El predicador trató de encontrar las palabras agradables y de escribir correctamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados los de los maestros de estas colecciones dadas por un pastor. Pero además de esto, hijo mío, estate prevenido. El hacer muchos libros no tiene fin y demasiada dedicación a ellos es fatiga al cuerpo. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Él concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. El Señor nos ayude. Pueden tomar su lugar. Bien, hermanos, hemos recorrido una ruta con 7 estaciones, si no contamos esta. Y ha sido nuestra oración como comité organizador y nuestro deseo aún como predicadores que en tiempos tan difíciles como los que vivimos, donde nos hemos cuestionado en diferentes momentos, especialmente después de la pandemia, el sentido de la vida, podamos entender que esta vida, siendo bella como es, carece de sentido si todo lo que consideramos es lo que hay bajo el sol. La noche de hoy estamos llegando a puerto, a destino, a la estación final de nuestro viaje por el libro de Eclesiastés. Y en esta última estación, en este puerto de destino, el predicador, a manera de epílogo, nos entrega el ingrediente secreto, el ingrediente que le da sentido a la existencia. Y para el predicador, como acabamos de leer, el sentido de la vida está en vivir como Dios quiere, confiando en el único que conoce el sentido de la misma y que traerá toda obra a juicio. Para el predicador, el sentido de la vida es vivir como Dios quiere, confiando en el único que conoce el sentido de la misma y que traerá toda obra a juicio. Lo que hace el predicador en este cierre es que nos provee 2 grandes conclusiones, que serán nuestros 2 grandes puntos en esta predicación. Nos da una conclusión acerca de su trabajo. En los versos 9 al 12, Él nos resume, por llamarlo de alguna manera, su metodología. Lo que Él ha intentado hacer con su hijo, ¿verdad? Cómo ha tratado de enseñarle sabiduría, cómo ha tratado de guiarlo a estas verdades. De tal manera que la primera conclusión es la conclusión acerca de su trabajo, de su metodología. Pero a partir del verso 13 y el verso 14 nos entregará la conclusión de su mensaje. Y esos serán nuestros 2 grandes puntos esta noche. La conclusión de su trabajo, su metodología, y la conclusión de su mensaje, su teología. En los versos 9 al 12, el predicador comienza a hablarnos acerca de la realidad de la sabiduría. Aquí el predicador se toma una voz por el predicador. Y una cosa importante en el libro de Eclesiastés es cuando estamos estudiando este libro, hay unas voces que son muy importantes entenderlas. Si ustedes notan, en el verso 9, el predicador no está hablando. El predicador se está hablando de él mismo, quizás como una tercera persona. El predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo, como si realmente otra persona estuviera introduciéndole. Pero devolvámonos un poco y miremos el verso 8 del capítulo 12. Un texto y un verso que ya habíamos escuchado anteriormente. De hecho, lo escuchamos desde el capítulo 1. Vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. De tal manera que el verso 8 funciona de una u otra manera como una tapa de cierre a su mensaje. En capítulo 1, verso 2, inició con esta declaración. Inició su mensaje diciéndonos: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y cierra su mensaje en capítulo 12, verso 8, diciéndonos: vanidad de vanidades, todo es vanidad. De tal manera que este libro, pudiéramos decirlo que es como un gran sándwich, una gran inclusión. Comienza con vanidad, termina con vanidad.
Cuando leímos esta declaración el día de ayer en la mañana, en el verso 2 del capítulo 1, quizás imaginábamos que esta es ese tipo de historias que comienza con un cuadro horrible, oscuro y que nos va a conducir a un felices por siempre. Pero no es así. Termina con la misma idea. Todo es vanidad. Como los otros hermanos que han predicado han mencionado, la palabra que se traduce como vanidad es una palabra que es muy difícil de traducir. Algunas versiones hablan de absurdo. La Nueva Biblia de las Américas pone vanidad, la palabra hebel en el hebreo, que en realidad más que una palabra que podamos traducir, deberíamos entenderla como una metáfora con múltiples sentidos. Hebel es como neblina, hebel es como viento, hebel es como algo efímero. Entonces, realmente lo que nos ha tratado de describir el predicador durante todo su libro es esta realidad de la futilidad de la vida en un mundo caído. Ahora usted puede decir, pastor, pero ese no es el cierre son el verso 14. Bueno, eso no nos ayuda mucho, no es muy consolador tampoco. Mire el verso 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Eso no lo hace más alentador. El libro no termina como nosotros esperaríamos que se cierre una gran historia, con un felices por siempre, con una nota altísima de la gracia de Dios. Y es que algo que entendemos cuando consideramos el trabajo del predicador y su método es que el trabajo del predicador no se trató de ayudarnos a encontrar el sentido de la vida. Él no quiere, a través de su trabajo de investigación, de exploración y demás, ayudarnos a encontrar el sentido de la vida. Más bien, mostrarnos que si buscamos el sentido de la vida solamente en lo que hay bajo el sol, no lo vamos a encontrar porque no lo tiene. En el capítulo 1 nos ha dicho que no está en el saber. En el capítulo 2 nos ha dicho que no está en el placer. En el capítulo 2, verso 8 nos ha dicho que no está en el palacio. Y en el capítulo 5 tampoco en el templo. No está en la pobreza, capítulo 4, versos 1 y 2, pero tampoco en la riqueza, capítulo 5, verso 10. No está en el ocio, pero tampoco en el trabajo. No está en la juventud, pero tampoco en la vejez. Ahora, podemos preguntarnos si al final el predicador nos iba a decir lo mismo que al comienzo. ¿Para qué le dio tantas vueltas? Nos hubiera ahorrado 2 días de conferencia. Quizás el asunto es que el predicador nos está diciendo lo mismo que al comienzo, pero nosotros ya no somos los mismos. Su metodología y su mensaje nos ha cambiado. Así que lo primero que Él nos muestra es cómo su metodología ha sido transformadora para nosotros. Versos 9 al verso 12 nos describe precisamente eso. Se nos dice que su trabajo consistió en investigación documental. Enseñó sabiduría al pueblo, reflexionó, investigó, compuso muchos proverbios. Hay investigación documental, él reflexiona, él investiga. Hay un trabajo expositivo, él es el predicador, ha expuesto lo que ha aprendido. Enseñó al pueblo muchísimos proverbios, pero también ha hecho trabajo de campo. Y esto es muy importante porque para muchos de nosotros, sobre todo en el mundo en el que vivimos, no tenemos mucha credibilidad sobre las personas que saben mucho. Más en esta época posmoderna. En la antigüedad, en el pueblo, el abogado, el médico y el cura eran los personajes más importantes. Por el título y porque eran las personas más inteligentes que habían en el pueblo. Pero en esta sociedad no se valora tanto esa investigación documental, alguien que haya estudiado mucho y que haya entrado a la profundidad de la sabiduría humana y de los textos y trabajo investigativo, sino que quisiéramos alguien que haya pasado por ahí, alguien que sepa qué se siente eso. Y el predicador no solamente ha sido un maestro que aprendió en los libros, sino que él también se pone en una posición de aprendizaje experimental. Él probó todas estas cosas, me entregué a ellas, realicé obras y cosas como esas nos ha dicho en su mensaje. Así que Él también es aquel que nos enseña por la experiencia. Y ese conocimiento adquirido tanto en la investigación documental, en su trabajo expositivo y en su propia experimentación de todas estas verdades,
lo puso en palabras adecuadas, nos dice el texto. El predicador no solamente se ha preocupado por dejarnos un claro mensaje, sino que se ha preocupado por la forma en la que nos ha entregado ese mensaje. Porque como buen maestro, él sabe que las palabras o enriquecen o empobrecen tu mensaje. Por eso el verso 10 nos dice que procuró también hallar las palabras agradables y escribir correctamente las palabras de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué la preocupación en las palabras? Porque esto es lo que son las palabras para nuestros corazones. Verso 11. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos bien clavados, las de los maestros. Se nos refiere esta analogía de las palabras de los sabios, que son como clavos, como aguijones que se nos clavan en el corazón. Y hermanos, yo creo que nosotros hemos sido aguijoneados durante estos 2 días. Hemos sido confrontados por las formas vanas en las que nos hallamos buscando el sentido de la vida. Nos ha mostrado el predicador como un buen maestro y como un buen pastor, lo vana y lo superflua que es la vida. Por lo que, aunque oímos las mismas palabras, vanidad de vanidades, todo es vanidad, que oímos al comienzo, de nuevo, ya no las escuchamos igual. En otras palabras, el texto no cambió, pero sí nos cambió. Nos purgó de falsas esperanzas. De tal manera que el predicador logró su objetivo de mostrar su punto. La vida bajo el sol no tiene sentido. Y de nuevo, sí que fuimos aguijoneados. Déjenme citar algunos clavos bien puestos que hemos escuchado durante estos 2 días. En la sesión número 1 escuchamos: si la depresión no está atada a una circunstancia en particular, quizás el gozo y la esperanza tampoco. Ese fue un clavo bien clavado. Pastor Carlos nos dijo: queremos agregarle cosas a nuestra vida cuando Cristo no es suficiente para nosotros. Otro clavo bien puesto en nuestro corazón. El Pastor Salvador nos dijo: aprovecha bien la vida viviendo intensamente para la gloria de Dios y el bien de los demás. Otro aguijón, otro clavo bien clavado. Nicolás nos dijo: las cosas buenas tienen sentido teniendo relaciones significativas. La mañana de hoy, el pastor John Onguchekwa nos dijo: toda historia que comienza con amor al dinero termina en tragedia. Y eso sí que nos aguijoneó. En la sesión 6, el pastor Juan Sánchez nos dijo que en el día de prosperidad, alégrate en la bondad de Dios, y en el día de la adversidad, confía en la bondad de Dios. Y en la sesión número 7, el pastor Salvador, entre otras cosas, nos enseñó que todo lo que tenemos es un regalo de Dios que debemos disfrutar para su gloria. Clavos bien puestos, los de este predicador y los de estos predicadores, que han marcado nuestro corazón y que nos han hecho ver la vida quizás a partir de hoy de una forma diferente. Así que esta noche, mis hermanos, despedimos al predicador y lo despedimos con gratitud y con una felicitación por el deber cumplido, porque nos queda claro que buscar el sentido de la vida en lo que está debajo del sol es vanidad y me hunde en vanidad. Pero antes de cerrar, el predicador nos da una segunda conclusión. Ya no solamente de su trabajo, el predicador lo podemos despedir y decir: buen trabajo, trabajo cumplido, nos has cambiado la vida, ahora escuchamos lo mismo, pero lo escuchamos de manera distinta. Como el Evangelio, que lo escuchamos muchas veces y decíamos: qué bonito mensaje, qué maravilla, chévere. Pero el día en el que Dios nos regaló la fe, que nos llamó a Él a venir a nacer de nuevo, lo escuchamos de una manera completamente distinta. Escuchamos lo mismo, pero lo escuchamos de forma diferente. Así que el predicador, antes de irse, nos da también la conclusión de su mensaje. Versos 13 y 14. La conclusión. Cuando todo se ha oído. Un poco presuntuoso, ¿verdad? Es decir, ya lo han escuchado todo. Todo ha sido dicho. Yo les he hablado, y es verdad, en Eclesiastés encontramos todos los aspectos de la vida. Todos los ángulos de la vida se nos ha hecho un cuadro de todas las realidades. Piensa en todas ellas: placer, conocimiento, riqueza, pobreza, juventud, vejez, muerte, vida, soledad. Disfruta con la mujer que Dios te ha dado.
todos los aspectos de la vida, todo se ha dicho. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. ¿Por qué? Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. El predicador nos habla de ese elemento central que le da sentido a la vida, y es el temor al Señor. Ahora, realmente no es la primera vez que el predicador introduce este asunto del temor a Dios como la clave para entender el sentido de la vida. Realmente el predicador ya nos ha hablado de esto. Nos lo presentó en el capítulo 3, verso 14, cuando nos invitó a temer a Dios por su obra soberana. En el capítulo 5, verso 7, cuando nos habló de la vanidad de las palabrerías, cuando nos dice: dejen tanta carreta en el templo y teman a Dios. En el capítulo 7, verso 18, y en el capítulo 8, verso 12, cuando nos dice que temer a Dios nos hace bien, el que teme a Dios le va bien. Así que no es la primera vez, no es una conclusión aislada, es una conclusión que nos ha puesto como clavitos que se van clavando a lo largo del libro con la misma verdad: teme a Dios, teme a Dios, teme a Dios, teme a Dios. Y aquí, en su último teme a Dios, nos apunta por encima del sol y nos da una razón que no tiene que ver con las cosas de esta tierra, sino que tiene que ver con lo que está por encima de él. Teme a Dios porque serás juzgado por él. Hazlo porque hay más por encima del sol. Y de nuevo, yo quisiera terminar esta noche con una nota más de gracia, ¿verdad? Pero el texto termina con juicio. Ahora, es interesante, mis hermanos, porque este elemento del juicio ya ha sido introducido al final del capítulo 11. Miren conmigo el verso 9 del capítulo 11. Allí, en el capítulo 11, verso 9, a la parte final, dice: pero debes saber que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. Entonces, el predicador está cerrando su mensaje y lo que nos quiere recordar es el juicio. Ahora, el juicio en el capítulo 11, verso 9, está vinculado como una advertencia de la alegría. Sí, gózate, sí, disfruta, como Salvador nos estimulaba a disfrutar lo que Dios nos ha dado. Sí, alégrate, joven, en tu juventud, tome placer tu corazón. Pero hay una advertencia: teme a Dios. Así que en el capítulo 11, verso 9, el juicio está vinculado como una advertencia de la alegría. En el capítulo 12, verso 14, el juicio está vinculado como una razón por la que deberíamos temer. Ahora, alegría y temor, y esas cosas nos parecen como contradictorias, como que son dos cosas. ¿Cómo va a estar el juicio relacionado con la alegría y con el temor? Alegría y temor nos parece contradictorio, pero no lo es. Porque el punto del predicador es que la única manera de tener real alegría es si tememos a Dios. Porque recuerden, hermanos, el punto que quiere hacer el predicador en su mensaje final es que el temor de Dios es la piedra angular que le da sentido a la existencia. Solamente vas a poder vivir realmente en alegría si temes a Dios. Solamente vas a poder disfrutar de la vida que tienes si la vives temiendo a Dios. Es el temor a Dios que hace que podamos realmente tener alegría. Es el temor a Dios que hace que realmente podamos confiar en medio del sufrimiento. Es el temor a Dios el que nos hace que por fin podamos tener esperanza en medio de una vida llena de incertidumbre. El temor a Dios es la pieza que le da sentido a toda la existencia. Vive todas las áreas de tu vida, gózate, alégrate, todo lo que la vida trae: sufrimiento, alegría, incertidumbre, todo lo que el predicador nos ha presentado. Eso no lo podemos evitar porque todo tiene su tiempo. Hay tiempo para la alegría, hay tiempo para la incertidumbre, hay tiempo para el sufrimiento. ¿Quieres encontrarle sentido a todos esos momentos y sabores de la vida? Teme a Dios, pon el temor a Dios por delante, porque solamente eso va a poderte acompañar en esas estaciones de la vida y darle sentido a la misma. Entonces, si queremos vivir en este mundo, deberíamos entonces entender
¿qué realmente es el temor al Señor? Porque si ese es el factor determinante para vivir una vida con sentido, entonces, ¿qué es temer a Dios? Bueno, temer a Dios, en primer lugar, es la conclusión de todo discurso, es lo que nos dice el predicador en el verso 13. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta. ¿Qué es el temor a Dios? La conclusión de todo discurso. Ahora, es inevitable leer esta conclusión del libro de Eclesiastés sin recordar las palabras del mismo predicador abriendo el libro de Proverbios. Cuando nos dijo al comienzo del libro de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. En el libro de Proverbios, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. En Eclesiastés es la conclusión de todo, es el fin de todo asunto. Proverbios es un libro para aprender por consejos. Así que en los Proverbios el predicador le ha dicho a su hijo, si quieres ser sabio en la vida, hijo, comienza con el temor a Dios. Pero si no lo haces, te tengo Eclesiastés. Para que después de todos los golpes que te tengas que dar en la vida, llegues a capítulo 12, verso 13, a decir lo mismo que pudiste haber dicho en capítulo 1 del libro de Proverbios. Porque al final del día, todo se trata de temer a Dios. Es que seamos honestos, mis hermanos, hay dos maneras de aprender en la vida, de aprender a temer a Dios. O por consejos, o dándose golpes contra el aguijón. O déjame decirlo de otra manera. Piensa por un momento en esto. Yo hice ese juego mental tratando de entender cómo funcionan estos dos libros, Eclesiastés y Proverbios, y los eruditos dicen muchas cosas, pero esta es la forma en la que lo puedo entender mejor. En un sentido, Eclesiastés es el libro que escribe el hombre que no atendió a Proverbios. Eclesiastés es el libro que escribe aquel que no le paró bolas a los proverbios, que no le puso atención a los proverbios. O miremoslo de otra manera. Proverbios es el libro que escribió el que ya vivió Eclesiastés. Depende en qué punto de la historia tú estás, comenzando la vida, en medio de la vida o terminando la vida. Si tú estás comenzando la vida, tienes Proverbios. Hijo mío, atiende. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Así que comienza por ahí. Pero como somos necios, no atendemos. No, temeré a Dios. Llegará el momento en el que sí voy a temer a Dios y que le pondré atención a las palabras de Dios. Y pasamos la vida y llegamos a una edad mediana. Y como no le pusimos atención a Proverbios, terminamos al final de la vida en Eclesiastés, entendiendo la misma realidad y diciendo cosas como, ya me lo habían dicho. Y esa es la experiencia del predicador. El temor a Dios es la piedra inicial y final de la sabiduría. Una persona comienza a ser sabia y termina siendo sabia cuando teme a Dios. Y mis hermanos, yo quiero que vean en ese acto la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros venimos a conferencias como esas tenemos sensaciones como el hermano que hizo la pregunta. Yo siento que he perdido mi vida, que he pasado años perdiendo mi vida en vanidad. Y nos vamos de esta conferencia quizás con un peso de si tan solo pudiera devolver el tiempo y volver a nacer. Pero la gracia de Dios es que lo que no hiciste al comienzo, al principio, Dios te lo pone también como una opción para el final, para la conclusión de tu vida. Y es que ya no puedes devolver el tiempo, pero hoy sí puedes comenzar a temer a Dios. Y esa es una gracia, porque si no pusiste el temor a Dios al comienzo, lo puedes poner hoy. Y hoy puede ser un nuevo comienzo. Temer a Dios es la conclusión de todo discurso. Pero ¿qué más? ¿Qué más es temer a Dios? Temer a Dios es reverencia y es miedo.
Hay por lo menos dos asuntos cuando uno estudia este asunto del temor de Dios en la Escritura que deberíamos considerar. El primero es que temer a Dios es sentir un respeto profundo y una reverencia cuando sabemos delante de quién estamos, de un Dios santo. Temer a Dios es ser conscientes de su persona. R.C. Sproul, en su libro La Santidad de Dios, señala lo siguiente hablando del temor a Dios. Dice así en Isaías capítulo 6: en el año de la muerte del rey Uzías vi yo al Señor sentado en el trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de ellos tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije: ¡ay de mí! Porque estoy perdido, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. La experiencia de Isaías cuando se encuentra delante del Santo es terror, es miedo. Pero somos tan ligeros cuando nos encontramos con Dios. Quien en realidad conoce a Dios le teme. Pero temer a Dios no solamente es ese temor de estar delante del mysterium tremendum, del santo, del infinitamente otro, sino también el temor a Dios involucra un miedo cuando pensamos en la posibilidad de quebrantar sus mandamientos. Por eso el predicador acompaña el temor a Dios con ¿qué significa eso? Entonces dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Es por esa razón que el apóstol Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Nuestra santidad es perfeccionada cuando nos limpiamos, teniendo en nuestra mente que vivimos delante de Dios, coram Deo, que vivimos en la presencia de Dios. Nuestra santidad es perfeccionada cuando vivimos que estamos delante de Dios Santo. Nos hacemos más santos cuando entendemos más la santidad de Dios. Y es que, hermanos, debemos temer al considerar lo serio que es la ira de Dios por los pecados. Ver a Jesús en la cruz recibiendo en su cuerpo el castigo que merecíamos nosotros por nuestros pecados. Ver a Jesús en la cruz recibiendo el castigo por nuestros pecados nos debería llevar a temblar. Porque si así castigó Dios a su Hijo por causa del pecado, ¿cómo no hemos de temer nosotros? Y yo sé que ustedes son gente de Biblia. Y quizás hay gente que está objetando en su mente: pero pastor, precisamente por eso murió Cristo, para que ya no vivamos en temor, para que ya no tengamos miedo de Dios, para que no tengamos temor de Dios. Cristo murió por mis pecados para que ya no temiéramos más a la ira de Dios. Y yo diría: sí, pero el perdón de nuestros pecados y nuestra justificación, hermanos, jamás han sido diseñadas para eliminar nuestro temor a Dios. Más bien, lo transforma en adoración reverente. ¿Y saben dónde vemos eso expresado de una manera mucho más preciosa? En el ministerio de Jesús. Tuve que exponer a la semana pasada en la iglesia Lucas capítulo 7. Jesús resucita al hijo de la viuda en Naín. Y cuando la gente ve esto, ¿saben qué hacen las personas? La gente tiene miedo. Dice que tuvieron miedo y glorificaron a Dios. Ahora, es interesante esa realidad, porque ¿cómo se combina el miedo con la adoración? Uno no vive alabando lo que teme. Si uno le teme a las alturas, uno no va al cañón del Chicamocha o al Gran Cañón y dice: ay, me voy a acercar para ver qué tan bonito es. No, tú tomas distancia. Si tú le temes a una rata, a las ratas, tú no vas a buscarlas: ay, tan linda la creación del Señor, esa colita como se le mueve. No, tú no admiras lo que temes, tú huyes de lo que le temes. Es el instinto natural. Huimos de lo que
tememos. Pero en Jesús vemos que la gente le temía, pero al mismo tiempo le adoraba. Y lo que ocurre es que cuando nos damos cuenta que estamos delante de un ser tan grande, tan santo, que me permite estar delante de Él, que tiene el poder para acabar con mi vida en un instante y ser consumido como otros lo fueron cuando mintieron, cuando trataron los santos de Dios como común en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y pudiera simplemente llamarnos a cuentas en su cielo, y no lo hace, sino que nos trata con compasión y misericordia. Entonces ese miedo se transforma en reverencia, como la que sentía Lucy en las Crónicas de Narnia, cuando le pregunta y tiene esta conversación con el Señor y la señora Castora, y ella le están hablando del rey y le dicen que el rey es un león, y entonces Lucy dice: ¿un león? Wow, yo pensaba que era un hombre. Y pregunta: ¿y es peligroso? Porque me aterra la idea de encontrarme delante de un león. Es decir, yo le puedo hablar a un rey, a un hombre, pero un león, ¿es peligroso? Y le responden: claro que es peligroso, pero es bueno. Pero es bueno, es nuestro rey. Así que temer a Dios es vivir como en ese, no sé cómo llamarlo, cuerda floja, limbo, en esa realidad, en esa dualidad de encontrarnos delante de alguien, delante de quien no somos dignos y que tenemos miedo, pero al mismo tiempo el deseo de verlo, porque no nos mira para rechazarnos, sino que nos mira con compasión. Se siente cuando estamos delante de Dios, como diría el hermano Leonel Álvarez, un miedito bacano. Un miedito bacano. Como que tú tiemblas, como que tú estás conmovido, y no nos pasa en la adoración. Como que estamos llorando, pero al mismo tiempo sonreímos mientras lloramos, y como que nos queremos arrodillar, pero al mismo tiempo levantar las manos, pero queremos, porque sentimos eso, un miedito bacano. Una cosa que nos aleja, pero al mismo tiempo cuando levantamos nuestro rostro y lo volvemos a ver, vemos sus ojos llenos de compasión, su invitación a venir con confianza al trono de la gracia, y decimos: pero es que me mira no para destruirme, me mira para invitarme a Él. Y entonces venimos. Y entonces el temor en Cristo se transforma en adoración reverente delante de Dios. Pero hay algo más. El predicador nos dice que temer a Dios es de lo que se trata la vida. Temer a Dios es de lo que se trata la vida. Él dice: es el todo del hombre. En esta versión dice: es todo lo que concierne a toda persona. Y entonces nos preguntamos: ¿cuál es la razón por la que deberíamos temer a Dios? Porque es el deber de todos. Todos deberíamos temer delante de Dios, y todos habrán de hacerlo. Porque si tú no doblas tus rodillas en esta vida delante de Él para confesar su señorío, lo harás el día cuando Él regresa. Y toda lengua y toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Es el todo del hombre y es lo que concierne a toda persona. Es el fin de todo. Si el predicador tuviera que resumir en una sola cosa lo que deberíamos dedicar nuestra vida y esfuerzo, sería esta: teme a Dios. No hay más. Eso es todo. Esto es lo que concierne a todo. Este es el todo del hombre. Teme a Dios. Ahora la pregunta es: ¿en realidad tiene importancia esto? ¿En realidad importa temer a Dios? Es decir, si todo es vano, si todo es vanidad de vanidades, todo es vanidad, si todo en la vida está sujeto a la vanidad, ¿en realmente importa cómo vivimos? Si el mismo fin le espera, como dice el predicador en algún punto en su mensaje, lo mismo le espera a los justos que a los impíos: la muerte, el Seol. ¿Para qué? ¿Para qué vivir temiendo a Dios? ¿Realmente importa cómo vivimos? Y la respuesta del predicador nos viene en el verso 14. Porque en el verso 14 nos da la razón por la que deberíamos temer a Dios. Teme a Dios, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo.
Lo que el predicador nos está diciendo es, sí, sí importa cómo vivas en esta vida debajo del sol, por una sencilla razón, porque lo que hay bajo el sol no es lo único que existe. Hay algo por encima del sol, hay un juez, hay un Dios que lo gobierna todo y ese Dios traerá toda obra a juicio. El punto, mis hermanos, es si no hay Dios y por lo tanto no hay juicio final, entonces es difícil ver cómo realmente algo en la vida pudiera tener importancia. Y es por eso que cuando las personas viven sin Cristo, viven sin esperanza, porque en realidad si no hay un Dios que traerá todo a juicio, no tiene sentido nada. ¿Para qué hacer unas cosas? ¿Para qué la moralidad? ¿Para qué amar? ¿Para qué hacer todas estas cosas si al final hay un nivelador que todos tenemos que nos pone a toditos en el mismo lugar y se llama muerte? Si a todos nos va a nivelar la muerte, ¿para qué? Si no hay un Dios es difícil entonces ver que algo tenga sentido, nada hace la diferencia. Por lo tanto, deberíamos tratar de exprimir esta vida lo más que se pueda. ¿Y no es así que vive este mundo? Exprimiéndole cada pequeño centímetro cuadrado a la vida, cada pequeño segundo. Porque lo único que hay es esto, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Vive la vida loca, disfruta porque tú tienes tu vida es hoy. Haz todo lo que tu corazón te indique, vive de la manera que quiere porque mañana no sabrás. Claro, si no hay Dios y si no hay un juicio, tú tienes que vivir como si no hubiese un mañana. Y tratar de aprovecharte de los demás, escalar por encima de otros, porque lo único que hay es lo que puedes palpar, ver. Pero si hay un Dios que juzgará al mundo, entonces todo importa. Todo tiene importancia. Y esa es la conclusión del predicador. La conclusión es que ya que hay un Dios que va a juzgar a los hombres, lo que hagas bajo el sol importa eternamente. Lo que vivas bajo el sol determinará tu vida más allá del sol. Si te arrepentiste de tus pecados, si pusiste tu confianza en Jesús y viviste con Dios en el centro, eso hará todo el sentido. La vida solo tiene sentido cuando se ve por encima del sol, es lo que está diciendo el predicador. La vida solamente tendrá sentido cuando tú pones tu mirada por encima del sol, solo cuando se considera a Dios en la ecuación, porque es Dios y su juicio que le da sentido a todo lo que hacemos bajo el sol. Teme a Dios porque Dios juzgará. Es tener delante de Dios, vivir coram Deo, nos va a hacer vivir timor domini, es decir, estar delante del rostro de Dios nos va a ayudar a vivir en temor de Dios, porque algún día estaremos delante de Él. El temor a Dios le da sentido a la vida y hace que por fin todo tenga importancia. Y hermanos, Eclesiastés no termina con una promesa de gracia, sino con una advertencia de juicio. Yo no escribí el libro, así termina. Las últimas palabras, Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Así termina. Una nota o una advertencia de juicio. Y yo te pregunto, ¿cuál será el veredicto? ¿Cuál será el veredicto sobre ti y sobre mí? El texto dice que Dios traerá toda obra a juicio. ¿Cómo son tus obras? ¿Son justas? ¿Son perfectas? Quizás tú puedes decir, sí, pastor, yo soy inmaculado. Bueno, pero el predicador nos dice no solamente que lo que los hombres pueden ver, es decir, las obras que pueden ser juzgadas por lo que se ve, sino que también Dios traerá aún lo que no se ve a juicio, junto con todo lo oculto. Imagínense que en esta pantalla gigante salieran todos los pensamientos en video que tú tuviste en las últimas 48 horas. Lo que pensaste del predicador cuando estaba ahí hablando,
del tallerista, de la persona que te robó la silla, de qué es considerado cuando pasó por ahí, de quién se cree quién se cree aquella. ¿Se imaginan? Que todo lo que ocultamos saliera a la luz. Bueno, de una u otra manera es la realidad, ¿verdad? Que si nosotros somos honestos, el veredicto sobre ti y sobre mí es culpable. Y lo sabemos, lo sabemos. Entonces, tenemos una pregunta y es, ¿cómo podemos entonces ser declarados justos? Bueno, el predicador nos ha dicho en el verso 13, ¿cómo? Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto concierne a toda persona. Y entonces nos volvemos y decimos, pues yo no soy capaz de hacer eso completamente. Tampoco, soy culpable. Entonces nos volvemos a preguntar, ¿habrá alguna manera de ser declarados justos delante de Dios en aquel día? Y entonces nosotros sabemos la respuesta. Y es sí, la hay. Y es una sola. La única manera de estar seguro de ese día en el juicio es confiar nuestras vidas a Jesucristo, quien es el único que tiene el poder para salvarnos de la ira de Dios. ¿Y saben cómo lo hizo posible? Lo hizo posible cuando hace más de 2000 años se encarnó y vino a este mundo y habitó entre nosotros. Vino a este mundo lleno de vanidad. A este mundo cargado de la vanidad vino el Salvador. Y como nosotros sufrió la injusticia que el predicador nos ha presentado. Y sufrió la vanidad y sufrió los absurdos de la vida donde el justo es condenado por los injustos. Y vivió todos los absurdos que usted quiera pensar. Él los vivió porque se sometió a esta vida en la carne. Pero Jesús hizo más. Porque aunque vivió en la vanidad de este mundo, Jesús sí vivió en el verso 13. Jesús sí guardó todos los mandamientos y temió al Padre perfectamente. Y cuando fue el momento adecuado, tomó el juicio que merecíamos nosotros al morir por nuestros pecados en la cruz. Su cuerpo volvió al polvo, como dijo el predicador, pero al tercer día se levantó de entre los muertos. Y ese mismo Jesús que se levantó de entre los muertos vendrá de nuevo. Porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 31. Porque Dios ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Cuando llegue ese día, mis hermanos, todo el que haya creído en Jesús se presentará ante el juez justo y al verlo va a temer. Sí, porque nos vamos a encontrar delante de Dios y vamos a temer. Y así que vamos a agachar nuestra cabeza y vamos a tener miedo, pero vamos a volver a alzar el rostro y ver su rostro y vamos a ver sus ojos compasivos que nos mira y nos dice, entra al gozo de tu Señor. Entonces entendemos que su victoria es la única que nos puede salvar de la vanidad de esta vida. Y alabado sea Dios por eso. Hermanos, ¿de qué se trata la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Muy sencillo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque eso es lo que le da sentido a la vida. ¿Por qué? Porque solo cuando tenemos temor de Dios podemos realmente disfrutar los placeres que nos han sido concedidos sin que nos esclavicen. Solo cuando tú vives con temor de Dios puedes en realidad comenzar a disfrutar la vida. Porque cuando no tienes temor a Dios, los placeres que se te conceden te esclavizan, te dominan. Solo cuando tememos a Dios podemos preservar en medio de los dolores permitidos por Dios sin desmayar. Porque es el temor a Dios en lo que me permite dejar de confiar en mis fuerzas, en mi poder, en mis obras, en mis búsquedas vanas del sentido de la vida, persiguiendo en el conocimiento, persiguiendo en el placer, persiguiendo en las relaciones el sentido de la vida.
y darme cuenta que ahí no lo voy a encontrar, que solamente hay una persona que le da sentido a la existencia y se llama Cristo Jesús, y entonces poner mi confianza en Él, quien nos salva de este presente siglo malo y de la vanidad de la vida. Es el temor al Señor el que te permitirá enfrentar con esperanza el sufrimiento, de tal manera que yo te animaría a no buscar más el sentido de la vida, más bien que puedas transitar en sus indescifrables caminos con temor a Dios, porque esto es lo que nos corresponde a nosotros. Entenderlo no nos corresponde. Caminar con temor a Él en los días que Él nos dé, con temor a Él, es lo que nos corresponde. Tu hoy importa, e importa mucho, porque hay un Dios que te juzgará mañana. Y gracias a Dios por Jesucristo, nuestra justicia y nuestra redención. Por Él y solo por Él podemos vivir una vida con significado en este mundo vano, mientras aguardamos el día en que la vanidad va a terminar. Ustedes van a salir de aquí esta noche. Y yo sé que mientras uno está en una conferencia como esta, uno está divinamente entusiasmado. Uno está como que se quiere comer el mundo y bendito sea el Señor, y mañana todos van a ir a la iglesia. Y estamos saliendo, mejor dicho, en un punto de regocijo y de sí, así es, y qué belleza la palabra de Dios, y maravilloso Dios, y glorioso el Señor. Pero llegará el lunes y volverás a enfrentar los absurdos de la vida. Volverás a ir a ese trabajo, a esa oficina. Volverás a vivir, enfrentar la realidad de levantarte a las 4 de la mañana para hacer el desayuno a tu hijo, llevarle la coca e irse y recibirlo a las 6 de la tarde, y el ciclo de cada semana que tú te preguntas, ¿qué sentido tiene esto? Llegará el lunes. Y mientras vivamos en este mundo, mis hermanos, vamos a tener que vivir en medio de la vanidad de este mundo y de lo absurdo de este mundo. No va a terminar, porque este mundo está sujeto a vanidad, dice Romanos 8:20. Dios ha sujetado todo a vanidad con una sola razón: curarnos de las esperanzas de este mundo y poner nuestra mirada en lo que está por encima del sol. Y quizás cuando llegue el lunes, tú te vas a hacer la misma pregunta que se hicieron los santos en Apocalipsis 6. Ve a Apocalipsis 6, por favor, y con eso terminamos. Apocalipsis capítulo 6, verso 10. Vamos a leer desde el verso 9. Dice: cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. ¿Y qué decían? Clamaban a gran voz. ¿Qué clamaban? ¿No ese es el clamor que nos acompaña a nosotros en momentos en la vida? ¿Hasta cuándo? Y yo quisiera decirles, como buen predicador de la prosperidad y de motivación, ¡hasta hoy, hermanos! Pero no, porque aún en tiempos apocalípticos, aún delante del Señor, ellos están preguntando, ¿hasta cuándo? Estamos en Apocalipsis 6 y todavía en Apocalipsis 6 los santos de Dios están preguntando, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo esperarás para qué? Juzgar. ¿Lo ven? El juicio de Dios le da sentido, es lo que nos falta en un sentido en la ecuación, pero al mismo tiempo es lo que nos condena. ¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y es que, hermanos, como dijo Tim Keller, el cristianismo no pretende tener todas las respuestas para los absurdos de la vida, para el sufrimiento en la vida. Nos equivocamos cuando pensamos que el cristianismo tiene una respuesta exacta para cada sinsentido, para cada absurdo de la vida. Todas las cosas ayudan a bien.
Sí, pero no podemos entenderlo todo. Es indescifrable. Sus caminos son indescifrables para nosotros. Solo Él tiene el cuadro completo, el tapiz completo. Entonces vamos a transitar en esta realidad. Pero Keller dice, el cristianismo no pretende tener la respuesta a cada uno de los sufrimientos, de los sinsentidos de la vida. Pero lo que el cristianismo sí tiene es una respuesta final al sufrimiento y a la vanidad de la vida. Y ese hasta cuándo no tiene la última palabra, mis hermanos. Esa pregunta no cierra el libro. Mire conmigo capítulo 7, verso 11. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. De nuevo, temor reverente, adoración, diciendo amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están con vestiduras blancas, los mismos que estaban en el capítulo 6, estos que están con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Estos que se están preguntando ¿hasta cuándo? Y le respondí, Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y este es el final de la historia. Ya no tendrán hambre, ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador, pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Así termina nuestra historia.